Le aprecio mucho a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que me tome la llamada. Lorenzo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, qué gusto de saludarte, un gusto estar contigo y tu auditorio. El INE ha sido muy crítico, particularmente tú has sido muy crítico de lo que se intenta o se pretende hacer en Baja California, que se extiende el mandato de Jaime Bonilla sin que se haya votado para ello. ¿Qué opinión te merece lo que pasó ayer? Bueno, el tono crítico, Luis, es proporcional a la preocupación realmente de lo que estamos viendo en Baja California. Lo que no deja de ser paradójico, Luis, porque hace justo 30 años, en 1989, en Baja California se dio la primera alternancia de la historia del país en una gubernatura, y hoy, 30 años después, en esa entidad que parecería convertirse en una especie de laboratorio de la construcción de la democracia y hoy de desmantelamiento de la democracia, esté ocurriendo lo que está ocurriendo. En Baja California se utilizó por primera vez un padrón electoral distinto al que se hacía desde la Secretaría de Gobernación, se creó una credencial para votar, en fin, Baja California es un estado señero en términos de la construcción de la democracia y hoy mira nada más en dónde estamos. Pues mira, lo que ocurrió ayer pues es pues un ejercicio, y quiero ser muy prudente con mis expresiones, por decirlo menos, con una absoluta falta de rigor técnico. ¿Tú te imaginas que un ejercicio de esta naturaleza lo hubiera realizado así el INE o un órgano electoral de los estados? Pues hoy no habría paz pública en Baja California, estaría pues los mercados estarían en crisis, etcétera. Es decir, todo lo que se hace para que una elección sea confiable, para que una consulta popular sea confiable, faltó ayer. No había un listado nominal, y mira que en Baja California tiene un listado de más de 2.800.000 ciudadanas y ciudadanos. El número de casillas que se estableció fue arbitrario, no hubo ningún criterio para poder establecer 250 casillas, cuando hace unos meses, en junio, el INE instaló más de 4.800 casillas. Quienes recibían los votos nadie sabe por qué eran ellos y no otro ciudadano, a diferencia de lo que ocurre en una elección organizada por el INE, en donde los ciudadanos son sorteados para ser funcionarios de casilla. No hubo ningún mecanismo que garantizara el voto libre y el voto único. En una elección, un principio democrático es que un ciudadano vota una sola vez. Ayer varios medios dieron cuenta de que se podía votar 2, 3, 4 veces, que muchas veces ni se pedía la credencial, así que no sabíamos ni siquiera si habían votado ciudadanos habilitados para ello. No había mamparas, así que no había ningún modo de garantizar el voto libre y secreto. La pregunta era una pregunta completamente sesgada. Antier señalaba que era una pregunta que inducía el resultado, cuando una de las posibles respuestas te habla de proyecto de gobierno, continuar el proyecto de gobierno, y la otra te dice contrarreforma, pues claramente es una pregunta pues digamos que busca que ya tiene un sesgo, ¿no? Cuando no hay ningún mecanismo para garantizar lo que nosotros llamamos la cadena de custodia, es decir, cómo se trasladaron esos paquetes, cómo sabemos que no se rellenaron las urnas, cómo sabemos que el cómputo va a ser un cómputo imparcial. Se dice que va a haber un notario, pues bueno, pero ¿dónde están los representantes de los partidos políticos, los observadores electorales? ¿Dónde están? Hoy, imagínate que en una elección el INE no hubiera dado resultados preliminares a estas alturas del día siguiente. Es decir, no se sabe nada, es un ejercicio absolutamente incierto, falto de cualquier rigor técnico, y por supuesto, que es lo más importante, ya lo mencionabas, que no tiene ninguna base legal, lo cual es muy grave, digo yo. ¿Esto es más metalegal o ilegal? O sea, porque como tal, pues no están violando la ley, parece, están haciendo una encuesta patito, pero no parece que estuvieran violando la ley. La organizan legisladores de Morena y ellos pagan 250,000 pesos, según lo sacan de su bolsa, eso es lo que ellos dicen, y lo organizan como kermés, o sea, como lo que se les ocurra. No sé si haya un impedimento de lo que hicieron. Lorenzo, ¿qué opinión te merece? Mira, digamos que hay dos puntos de vista. Ajá. Si la consulta es una consulta convocada por el Congreso,
Entonces no solamente es una consulta que no tiene base legal, sino es una consulta que y eso de consulta entre comillas, por favor, sino que es un ejercicio que vulnera el principio de legalidad, porque en una democracia una autoridad solamente puede hacer aquello que le está expresamente facultado por las leyes, y aquí no tiene autorización legal el Congreso de Baja California para hacer este ejercicio. Si este no es un ejercicio del Congreso, sino de los legisladores en lo individual, pues bueno, todo mundo tiene derecho a organizar una parrillada, todo mundo tiene derecho a organizar una encuesta de popularidad entre los amigos, eso no está prohibido. Es algo así como la reina de la primavera, hombre. Cuidado, Luis, si de este ejercicio se pretende sacar una consecuencia jurídica, es decir, la modificación de la Constitución, entonces pues ya no estamos ante un ejercicio privado de unos legisladores que se juntaron y que con su dinero financiaron una cuestión que no tiene interés público. Esa es la diferencia, Luis. Dime algo, hay argumentos francamente ridículos como aquel que decía que en la boleta no vienen los años que el gobernador o por lo que se le está votando al gobernador, pero hay otros muy preocupantes porque es un país en donde vamos a decirlo como va, hay mucha ignorancia, hay mucho encono, hay mucha cólera, hay mucho enojo. Entonces tengo aquí muchos comentarios, te comparto uno, por ejemplo, y me dicen: Luis, lo que tú no entiendes y lo que no entienden ustedes es que las cosas no van a ser como digan. El pueblo es el que manda y el pueblo quiere que sean 5 años. A lo mejor es de algún seguidor de Bonilla, a lo mejor es uno, pero nos están llegando muchos así. Pues sí, pero Luis, déjame decirte esto, el pueblo... si esta es una democracia constitucional, exacto. Si es otra cosa, adelante. Si esto es una democracia, la expresión de la voluntad del pueblo se encuentra en la Constitución y en las reglas plasmadas en la Constitución. Porque de otra manera, pues no había ningún modo, digámoslo así, en el que la convivencia pacífica pudiera ocurrir. Si cada día pues las reglas cambian a voluntad de para donde sople el viento, pues entonces la convivencia democrática, eso no es democracia, la convivencia democrática se agotaría. Dicho eso, claro que todo el mundo sabía en Baja California que se iba a elegir un gobernador por 2 años. Claro. Se cambió la Constitución en 2014 para decir en un transitorio que este año se elegiría un gobernador por 2 años. Así se convocó la elección, así se emitieron los registros de los candidatos, así se convocó a los ciudadanos a que votaran el 2 de junio pasado, y así se estableció y se entregó la constancia al ganador que legítimamente y en un ejercicio democrático obtuvo la mayoría de los votos. Lo que está ocurriendo en Baja California es un intento de cambiar las reglas del juego una vez que el juego terminó. Y si eso se admite, pues no hay juego que pueda en el futuro repetirse. Porque aquí es, pues como se dice coloquialmente, la imposición de la voluntad del que gana, porque sí, ¿no? Por sus chicharrones, porque quiere, porque lo puede hacer, porque está pasando. Esto va a terminar en la corte, eso es muy claro. Pues ojalá, momento, Luis, porque ¿no? Perdóname que te interrumpa. Por favor. El día de hoy, esa reforma constitucional en donde le amplían, después de que la elección se llevó a cabo, el mandato al ganador de 2 a 5 años, no está publicada, es más, está perdida. Y eso es gravísimo. Alguien tiene que responder por el hecho de que no se encuentre el expediente. Ya me la veo venir. De repente van a encontrar el expediente unos días antes de que se tome posesión por 2 años, porque es lo que dice la Constitución hoy. Se va a publicar el fast track y se va a tomar posesión por 5 años. Ojalá en ese momento, porque es hasta entonces cuando se puede impugnar ante la Suprema Corte, quien puede hacerlo presente una acción de inconstitucionalidad. Todos han estado escandalizados, hasta el propio presidente de la República, el licenciado López Obrador, ha señalado su desacuerdo públicamente respecto de lo que está ocurriendo. Bueno, déjame decírtelo así, qué lástima que el INE no tiene en la Constitución reconocido el derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad. Porque el día en que se publique esa ley, el INE sería el primero en impugnarla, porque el INE es garante de la democracia y de que la voluntad de las y los ciudadanos que se expresó en las urnas el 2 de junio pasado para elegir un gobernador por 2 años, se haga prevalecer. Y ojalá y la Corte, en su momento, pues repare esto que es una vulneración, un atropello a la democracia constitucional en México, ¿no? Finalmente, Lorenzo Córdoba,
esta situación pues viene justamente con los argumentos de posverdad, con argumentos totalmente falaces, con fakes news. Incluso hay quien ya empieza a decir es que no es posible, a ver en qué momento se eligen gobernadores por 2 años, siempre se tienen que elegir por 6 años. Se están utilizando argumentos que uno pensaría no son válidos, pero que sí están permeando en una parte de la población, particularmente en una parte que soporta pues una simpatía ahí a la Cuarta Transformación. Yo creo que esto no es parte de la Cuarta Transformación así dicha, pero bueno, hay gente que lo está viendo así como si fuera una especie de pugna, y esto termina pues por una frase que hoy día está muy de moda y muy de análisis, y desgraciadamente pues tiene un sentido: las democracias a veces terminan por eliminar a las mismas democracias. Hay gente que pues parece estar apoyando esta decisión de ampliarse el mandato y de que pues por sus chicharrones pueda hacer lo que se le pegue la gana. Ante la posverdad, ante el argumento de la cólera, ¿qué opinión te merece pues la razón y la búsqueda de la democracia? Bueno, coincido con el riesgo que está señalando Luis. No es algo nuevo, ¿eh? Las democracias traen intrínseco un germen, traen intrínseco el propio riesgo de su destrucción. Las democracias se pueden acabar presuntamente a través de presuntos mecanismos democráticos. Así pasó en el siglo pasado en muchas ocasiones. Y déjame decirlo así, Luis. Por cierto, en un contexto de celebración dentro de estas malas noticias, el viernes pasado, el 11 de octubre, hace 29 años, nació el IFE, que es la construcción institucional más importante, digámoslo así, más emblemática del proceso de construcción de democracia en México. Y a 29 años del nacimiento del IFE, hoy INE, creo que vale la pena recordar, en el sentido de lo que estás diciendo, que la democracia no nació de la noche a la mañana, no fue algo sencillo de construir. Es el resultado de una larga lucha de muchas generaciones, de personalidades muy importantes que hicieron una apuesta de vida para construir democracia, y que es obra colectiva, es obra de los medios de comunicación, de la sociedad organizada, de las y los ciudadanos, de actores políticos, de la academia, en fin, es una construcción conjunta. Y creo que en este contexto, frente a los riesgos que estamos viendo de regresión democrática, como el atropello a la democracia que está pretendiendo imponerse en Baja California, también es una responsabilidad de todos cuidar a la democracia, porque si no la cuidamos todos, Luis, la democracia se nos puede ir como arena entre las manos sin que eventualmente nos demos cuenta. Claro. Comentarios como el que escuchábamos, en fin, de lo que tú leías, ¿sí? Respecto de lo que está pasando en Baja California, es la mejor manera de aceptar silenciosamente que la democracia se nos está yendo entre las manos, ¿no? Y por eso tenemos todos que reaccionar y que defender la democracia. Muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Muy buenos días y pues estamos al habla si nos permites. Seguro que sí, te mando un abrazo fuerte, Luis, gracias. Va de vuelta, muchos comentarios.